Bienvenidos a Voz Entre Páginas. Soy Ana Higuera y voy a leerles El filibustero del escritor Justo Sierra O'Reilly, escritor mexicano del siglo XIX. En palabras de Hernán Lara Zavala, esta novela está ambientada en el pasado, como las novelas de Scott, pero ocurre en nuestro país, México. En este caso, en la muy noble y leal villa de Campeche, en la entonces Capitanía General de Yucatán. Primera parte. Capítulo 1. Invasión de la villa. ¡A las armas, valientes campechanos! Los bárbaros vienen a robaros, a insultaros, a saquear vuestras casas, a violar a vuestras hijas y a incendiar la población. ¡El rey! ¿Qué es el rey cuando se trata de conservar el honor y la existencia de lo que tenéis más caro en la tierra? No, la causa del rey no es la que vais a defender. Es la vuestra, es la causa de Yucatán, es la de la muy noble y leal villa de Campeche. Era el 11 de agosto de 1633. 10 naos piratas se habían presentado enfrente del puerto y todo el vecindario estaba en la mayor consternación y angustia, contemplando aquel aparato hostil. El valiente y resuelto capitán Domingo Galván Romero, de acuerdo con los principales de la villa, daba sus disposiciones y dictaba órdenes para la defensa de la plaza. A las 5 de la tarde, mientras todos los vecinos estaban reunidos en las casas reales, vióse venir a carrera tirada al atalayero de la inminencia. Llega bañado de sudor, cubierto de polvo, y no puede hacerse entender, porque está espantosamente agitado de la fatiga y del terror. ¡Por Dios! ¡Habla de una vez!, gritóle Juan Vaniverde. ¿Qué hay? ¿Son enemigos? Sí. Pronto. ¡A las armas! No hay duda, lo he reconocido bien. Es Diego el mulato. ¿Diego el mulato?, exclamó la azorada multitud. Y en aquel momento, un estupor general cundió rápidamente. ¡Diego el mulato, santo Dios! ¿Quién resiste a Diego el mulato? ¿Quién puede botar el filo de su espada? ¿Quién contiene su brazo exterminador? ¿Qué mitigará su insaciable sed de venganza y de sangre? Tan intrépido cual era el capitán Galván, no dejó de turbarse con la noticia que trajo el vigía de la eminencia. Conocía perfectamente a Diego el mulato, de quien era padrino, y sabía que era capaz de todo para vengarse de cierto insulto recibido en la villa. Su nombre tenía una horrible celebridad, una fama de sangre. Como el Han de Islanda de Víctor Hugo, Diego el mulato había comido la carne de un indio de Río Lagartos y bebido el agua salobre de una ciénaga. Muchos años de piratería en las costas de Yucatán lo habían hecho temible a esos pacíficos habitantes, y su nombre era bastante para petrificarlos de espanto. Sin embargo, era de la mayor importancia el proceder a serios preparativos, y al efecto, el capitán Galván dirigió una arenga a los vecinos para excitar su patriotismo y lealtad, haciéndoles ver que no había que temer a ningún enemigo, siempre que se afrontase con valor y resolución a sus tentativas, y que el nombre yucateco, el honor campechano estaban directamente interesados en el éxito de aquella jornada. El vigía de Lerma llegó pocos momentos después y confirmó cuanto dijo el primero. Diego el mulato en una lancha se había aproximado a las costas, desembarcando con una partida a Sotavento de San Román, donde hoy está el castillo de San Luis, e internado por la espesura. Era seguro que en aquellos momentos estaba en tierra, y tal vez dentro de la villa o sus arrabales, porque aún no se había reembarcado al ocultarse el sol. Esto acabó de alarmar a los vecinos y ya no tuvieron resolución para poner sus haciendas en cobro y alejar de aquel teatro a sus familias, hasta que llegase el socorro que se había pedido a la ciudad de Mérida, en donde residía el gobernador. Como para esto era natural que transcurriese algún intervalo considerable de tiempo, y el riesgo era inminente, se resignaron a toda contingencia, pues ya se creían cercados por el enemigo. Cuando a las 3 de la mañana del día siguiente el cacique de Zámbula dio parte del saqueo que habían hecho en su pueblo los filibusteros, ya la villa estaba en actitud de defensa, aunque no contaban sino con 263 hombres, pues los indios se retiraron a los montes inmediatos. Víctima del bárbaro furor de aquel filibustero detestable, había sido en el año pasado don Valerio Mantilla, encomendero de Champotón.
Diego el mulato sorprendió a aquel pueblo y pasó a cuchillo a los que no tuvieron lugar a escapar anticipadamente de su furor. Mantilla fue del número de estos desgraciados. Su familia estaba en Campeche, y aunque no conocía personalmente al pirata, nuestros lectores deben figurarse la impresión que su desembarco causaría en el acerado corazón de la viuda e hijos del caballero. Conchita, la linda e inocente Conchita, sobre todo, ídolo y encanto de su difunto padre, delicia de toda la familia y bello ornamento de la villa, era la que más sufría en aquel amargo trance. Suelta la rubia cabellera, con los ojos hinchados de tanto llorar, pintado el terror en todas sus delicadas facciones y con traje de luto, salió en la mañana del día 12 de agosto para ir a la parroquia, distante de su casa, solo el ancho de la calle. Allí, arrodillada sobre la tumba de su padre, al pie del altar de las ánimas, lanzaba ahogados sollozos pidiendo al cielo: ¡Santo Dios! Súbitamente oye tocar a rebato. Las cornetas, trompas, señafiles dan la señal de la proximidad del enemigo. Trémula, escucha la voz del capitán Galván, que manda hacer fuego. Un tiro de artillería venido del mar. Las balas se cruzan. El tiroteo se generaliza. Conchita cae sin sentido desmayada en el templo, sin un solo testigo, sin una sola mano que la socorriese. Atacan con furor los enemigos la trinchera de San Román. Los botes y las lanchas protegen sus operaciones hostiles. Se acercan una vez, otra aún, y el capitán Galván cae atravesado por una bala de mosquete al salir a contener a aquellos forajidos. Sin embargo, los valientes campechanos sostienen con honor su puesto, pero se reúnen en aquel solo sitio, mientras que nuestros enemigos, haciendo un fuego vivo por la mar y por la playa, destacan diversas partidas y se apoderan de varios puntos de la villa. Todo ya es confusión y desorden. La superioridad exorbitante de los invasores hace desaparecer todo obstáculo a su empresa. Los campechanos, en la dura alternativa de morir o rendirse a discreción, no encuentran otro medio que el de refugiarse en el convento de San Francisco. Emprenden precipitadamente la retirada las mujeres y los niños. Los ancianos e impedidos se ven en el mayor peligro. Todo es luto y horror. No se oye ya la voz de los que mandan, y cada uno procura evitar aquel conflicto como se le permite sus agotadas fuerzas. Cuando Conchita volvió de su largo y profundo desmayo, dirigió en torno a sus azorados ojos buscando a alguien, y solo escuchan un lejano ruido. Es un himno a Baco, lo que ha podido percibir. Es el canto de los extranjeros que celebran su triunfo horrible en medio de una orgía. Reúne sus ideas. ¡Ay, Dios mío, qué recuerdos! Hace un esfuerzo para alejarse de aquel lugar solitario. Todo está sumergido en espesas tinieblas. Son las 11 de la noche y se encuentra abandonada de todos. La puerta, sin embargo, está entreabierta y sale azorada, petrificada de espanto. Encuentra un bulto en el atrio arrojado por el suelo. Es el cadáver del capitán Galván. Otro en la calle. Es el del capitán Lozada. Otro. Es el del capitán Pita. Otro más. ¡Ay! ¡Qué sangriento espectáculo! Y su madre y hermanos, nada. Su casa está desierta y en el mayor desorden. Conoce lo crítico de su posición y vuelve horrorizada de nuevo a la parroquia con el fin de ocultarse en lo más recóndito. Una persona embosada seguía de hito en hito todos sus movimientos, pero ella aún no lo había observado. Se encamina. Entra en la capilla del sagrario, en donde arde todavía una lámpara que apenas despide trémula y pálida luz que da a los objetos aspecto terrible. El afligido corazón de la niña late con violencia. Va a exhalar tal vez el último aliento, según está agitada. En esto, el incógnito se coloca entre ella y la lámpara. Una sombra gigantesca se dibuja sobre el altar. ¡Ay! Gritó arrebatada de pavor y espanto. ¡Por piedad, socorredme! ¡Libradme de Diego el muleto! Sus ojos se cerraron, sus miembros quedaron en inacción.
y se adormecieron sus potencias. Al posicionarse de la villa, los filibusteros se distribuyeron por toda ella para satisfacer su desenfrenada codicia y su brutal lascivia. 10 de ellos entraron en la parroquia y robaron cuanto se les vino a las manos, sin respetar lo más santo y digno de la veneración. Retirábanse ya de aquel lugar sagrado cuando «¡Presa!», exclamó uno de los bárbaros. Apenas daba Conchita señal de vida. «¡Atrás, miserables!», gritó entonces una voz estentórea. El sitio quedó en un momento despejado. El filibustero, recién venido, principal entre ellos sin duda, cruzó los brazos, fijó sus brillantes ojos sobre Conchita y lanzó un profundo suspiro. Un temor respetuoso lo contiene. 2 gruesas lágrimas ruedan sobre las tostadas mejillas del pirata. Siente su alma desusada compasión. Se acerca. Se apoya en un altar y con admiración estúpida a guisa de estatua, queda inmóvil en aquel sitio. Al recobrar Conchita el uso de sus facultades, el filibustero ha seguido sus movimientos y es el mismo que la recibe en sus brazos, en la capilla del sagrario. Capítulo 2. El pescador. Un poco apartado de la villa, en la playa de San Román, vivía un hombre misterioso, un hombre desconocido de todo el mundo, sin embargo, de presentarse con harta frecuencia en el mercado para vender el fruto de su industria. Una choza miserable, cubierta de viejas y mal entretejidas palmas, meciéndose constantemente al impulso de la brisa, le servía de albergue. Dentro de ella, solo se ofrecía a la vista una red y los instrumentos de pesca, un fogón de hierro, 2 cazuelas de barro, un frasco, 2 trabucos y una mala hamaca de esparto. Tendría entonces nuestro hombre 58 años. Era fornido y robusto, su frente y mejillas arrugadas, los ojos de un verde opaco sobre fondo encarnado, calvo y su tez de un color cetrino. Algunos decían que era italiano, otros portugués, y algunos lo hacían pasar por holandés. Lo cierto, nadie lo sabía acaso. Allá por el año de 1625, se había presentado en el país y desde entonces vivía tranquilo, sin hacer mal. No se entretenía en otra cosa que en pescar, mascar tabaco, comer, dormir la mayor parte del día y velar de noche. No tenía relaciones con persona alguna de la villa, pues su habitación, su figura, sus maneras y su carácter lo hacían absolutamente incomunicativo. La gente del pueblo lo llamaba el pescador brujo, sin más motivo que su aislamiento. En la noche de aquel ominoso día, en que los filibusteros tomaron a Campeche haciendo una horrible matanza y cometiendo todo linaje de excesos, nuestro pescador de la playa, con una pequeña y mezquina linterna, caminaba a tientas por la ribera del mar con la mira de socorrer a algún desgraciado herido que hubiese caído entre los muertos, que por parte de los invasores sucumbieron en la refriega. Era ya muy avanzada la hora cuando una señal, para él muy conocida, un grito ahogado semejante al graznido del cuervo, detuvo la linterna, que como un triste fuego fatuo vagaba por aquellos lugares solitarios. Se repite la señal y la luz débil desaparece. La lobreguez es ya espantosa en aquel momento crítico. El pescador y otra persona se encontraron a pocos pasos. «¡Tanto tiempo!». «Nada, padre mío. Luego hablaremos. No gastemos estos preciosos momentos en vano. Ayúdame a socorrer a esta infortunada criatura». Y diciendo esto, el recién venido hacía un esfuerzo para sostener su preciosa carga. «¿Cómo? ¿Aún más crímenes? ¡Monstruo! Hijo digno de un padre infame pero desgraciado. ¡Aparta, lejos de aquí! Yo no puedo prestarme más tiempo a tus iniquidades. ¡Bárbaro! ¡Aún más crímenes! Por piedad, padre mío. Esta niña, esta pura inocente niña necesita de nuestros socorros. ¿Criminal me llamáis? Ah, no. Os lo juro. No es el crimen el que me guía. Es... qué sé yo.
Es un casto, noble y piadoso sentimiento. Es ella, tan linda, tan tierna. Venid, venid. Y caminaban ambos para la choza. Llegados a ella, el pescador, con aire de desconfianza y murmurando algunas palabras aisladas, hizo lumbre. El filibustero se quitó desde luego el capote y colocó sobre él a la angelical e inocente Conchita. Reinaba en el rostro de la niña una palidez intensa. No podían contemplarse sin emoción, sin un sentimiento profundo de ternura y dolor, aquellas mejillas descoloridas, aquella fisonomía lánguida, melancólica e inmóvil. Sus rubios cabellos estaban esparcidos en desorden, sus ojos cerrados. De su frente corría un copioso sudor helado, y sus frías manos estaban cruzadas sobre el pecho, que apenas latía, con una corta y difícil respiración. Dijo el pirata: «Ved aquí la imagen del dolor». «No es sino la de la muerte», contestó el pescador con voz ronca y quebrada. Un silencio sepulcral y sombrío siguió después de esas ominosas palabras. «La muerte», repitió el filibustero, pasado un largo intervalo. «¿Y por qué había de morir esta divina, esta cándida y purísima paloma? Si su vida, como la nuestra, padre mío, hubiera sido un tejido de crímenes espantosos, un encadenamiento de atrocidades inauditas, suerte semejante no me conmovería, pero siendo tan joven, tan pura e inocente, tan tierna, tan linda, tan interesante, tan hechicera. ¡Ah! Eso sería horrible. Yo creería por fin en esta fatalidad que aún me hiela. Ese destino que vos decís preside la suerte y carrera del hombre en la tierra. Sin embargo, replicó el pescador, ese destino, esa fatalidad, la arrastraría a la muerte. ¿Dudas aún? Sí, padre mío, dudo. Vos mismo me habéis dado motivo. Aún más crímenes, exclamasteis horrorizado, como reprobándome y echándome en cara una acción que si hubiera sido inecua, no estaba en mis manos evitar. Vos me habéis dado el ser en el crimen. Nací en el crimen. Arrancasteis la vida de mi madre sin más motivo que por ser de distinto color al vuestro. He ahí un nuevo crimen. Vos me habéis inclinado al robo, al asesinato y a la piratería. Vos habéis hecho desarrollar en mí el germen de todos los delitos y las iniquidades. Cuando alguna vez, arrebatado, horrorizado de vuestras atrocidades y las mías, quería huir de vos, alejarme para siempre de una vida tan impía. «Necio», me decías, ¿a dónde? ¿A dónde te dirigirías que el crimen no te persiguiese? El destino, la fatalidad con su pesada mano de hierro te detiene, te arrastra y te sume en un insondable abismo. Huir, ¿qué es huir de la influencia del destino? Y nuevos asesinatos, nuevos incendios, más sangre y más devastaciones. Era el inmediato resultado de vuestras infernales palabras, de vuestras fatídicas sentencias. ¿Qué podéis, pues, reprobar en mi conducta? La fatalidad ha sembrado mi carrera de los vicios más espantosos. La fatalidad, si vos lo queréis, será la que me haya inspirado hoy un noble y virtuoso sentimiento. Yo amo, Padre mío, a esta hermosísima criatura. Ved aquí un nuevo y más horrendo crimen, dijo entre dientes el pescador de la playa. Conchita, en ese momento lanzó un suspiro y gradualmente fue recobrando el uso de los sentidos. Ya era el día bastante claro cuando entreabrió los ojos para reconocer el sitio en que se hallaba. Cerca de ella, ve en pie a un hombre de gallarda presencia. Su ademán era el de una persona afligida, y todas sus proporciones y los rasgos de su fisonomía inspiraban el más vivo interés. Su frente era ancha y espaciosa, la nariz aguileña, su boca bien proporcionada, aunque el labio inferior algo abultado, y el superior cubierto de un ligero bozo. Luengos rizos de pelo castaño caían sobre su nacarado cuello. Sus mejillas encendidas, como grana, por la influencia del sol de los trópicos, y sobre todo, sus ojos tenían un brillo indefinible, fascinador e insinuante. Un brillo divino, o acaso infernal, era un brillo irresistible. Su traje constaba de una chaqueta de terciopelo encarnado, algo usada y raída, pantalón de una lana oscura y gruesas botas de suela curtida. Pendía un pequeño aro de plata de su oreja izquierda y una gorra azul de seda le cubría la cabeza. Cuando Conchita reparó en él,
estaba apoyado sobre el fogón, con una mano en la mejilla y contemplándola con interés, con ansiedad. Sus miradas se encontraron. ¡Ay! El mal ya estaba hecho. Jamás los ojos del pirata se habían fijado inútilmente en los de una mujer. Jamás habían dejado de inspirar amor, amor delirante y frenético. Desventurada Conchita, ¿a dónde podrá huir? ¿Quién soy, señor? ¿Cuántos debo? ¿Estamos lejos de ese monstruo infernal? ¿Qué es de mi familia? ¿Sabéis de ella? ¿Dónde estoy? Seguramente venís del cielo para librarnos de esa fiera, de ese brutal y sanguinario pirata. Por compasión, decidme, ¿estamos lejos de Diego el Mulato? Diego el Mulato. ¿Tanto horror inspira ese desgraciado? ¡Ah! Vos sois extranjero e ignoráis sin duda quién es Diego el Mulato, el asesino de mi padre, de vuestro padre. Ya lo has escuchado, dijo en voz baja el pescador, que contemplaba tranquilamente desde un rincón de la choza esa patética escena. ¿Y en dónde?, preguntó el pirata. ¿En dónde asesinó Diego el Mulato a vuestro padre, señorita? Ah, en Champotón. En el mes de noviembre del año anterior. Precisamente. ¿Seráis acaso la hija de don Valerio Mantilla? ¿Cómo? ¿Vos conocís a mi padre? ¡Qué felicidad! Vos eres mi defensor, mi ángel tutelar. Sí lo seré, exclamó el pirata. Lo juro. Y desapareció de aquel sitio súbitamente. Capítulo 3. El guardián. Cuando comenzó el ataque a la villa, la madre, hermanos y familia de Conchita se pusieron en movimiento para evitar el peligro. Y la niña, ¿qué es de la niña Conchita? Se la busca por todas partes de la casa, por la de los vecinos, y Conchita no aparece. En tan apuradas circunstancias se sabe la muerte del capitán Galván. Los de la villa, en desorden, se dirigen al convento de San Francisco, y llega la hora crítica. El dolor de la señora de Mantilla no conoce límites, y casi había adoptado la resolución de perecer más bien dentro de la plaza que escaparse sin su hija, cuando se dijo que Conchita había salido de la casa y que probablemente se había refugiado en el mismo convento de San Francisco. Así lo cree la señora. Se dirige entre la multitud, llega y nadie da razón de su hija. Sin embargo, era imposible retroceder, porque en el barrio de Guadalupe estaban ya acampados los filibusteros, y era bien sabida la especie de que al anciano capitán Losada lo habían asesinado fríamente. La amargura de aquella afligida madre solo puede concebirse. No es posible expresarla. El guardián del convento prodigó 1000 consuelos a los consternados huéspedes, y guiado por un santo celo, por su caridad evangélica, ofreció a la buena señora salir al día siguiente en solicitud de la niña. Conozco a Diego el Mulato y a su padre, dijo para sí, y espero conseguir mucho. En efecto, a la mañana siguiente, salvando los pasos difíciles y haciendo un gran rodeo por el barrio de Santa Ana para evitar cualquier mal suceso, se dirigió a San Román, faldeando la eminiscencia. Al llegar a una encrucijada, próxima a la choza del pescador brujo, Fray Juan Benavente, que así se llamaba el guardián, dio de cara con Diego el Mulato. El pirata se acercó con respeto, besó la mano del religioso y habló con él unas cuantas palabras misteriosas. ¿Será posible?, exclamó el guardián, y se dirigieron ambos a la choza. Pero por Dios, dijo al entrar Diego el Mulato, en recompensa de una acción semejante, solo exijo un rígido secreto acerca de esta ocurrencia, mi nombre sobre todo. ¿Lo oye vuestra paternidad bien? Mi nombre sobre todo sea un profundo misterio. Así lo prometo, dijo el fraile, y saludó al pescador. Conchita iba ya a partir. ¡Ay! Un venablo se ha clavado en su corazón. Algún día, angelical criatura, algún día me veréis otra vez, dijo el pirata en voz tan baja que solo Conchita pudo percibir. Se miraron. ¡Ah, qué mirada! Jamás los ojos de Diego el Mulato se habían fijado inútilmente en los de una mujer. Jamás habían dejado de inspirar amor, amor delirante y frenético. Desventurada Conchita, ¿a dónde podrá huir?
Segunda parte. Capítulo 1. La revelación. La ardiente imaginación de la niña estaba herida en lo más vivo. Ya se había restablecido la tranquilidad en la villa con la retirada de los filibusteros, pero Conchita había perdido la de su inocencia y apacible corazón. El espíritu de los campechanos se había reanimado. El de Conchita estaba triste y abatido. Todos disfrutaban de las dulzuras que ofrece una pacífica sociedad. Solo Conchita experimentaba en su alma la amargura más profunda, la amargura que produce la ausencia de un objeto querido. Por todas partes le perseguía el recuerdo de su aventura en la choza del pescador. En todos sus pensamientos se mezclaba la imagen de aquel extranjero que la había libertado generosamente de Diego el mulato. Sentía abrazarse de un fuego vehemente, de aquel fuego devorador que encendieron las miradas del desconocido. Una sola idea la ocupaba, la vuelta de su libertador. Un solo sentimiento la agitaba, el amor que le inspiraron los hechiceros ojos de aquel hombre. Cuando el guardián, de vuelta al convento, entregó a la niña en manos de la afligida madre, explicó la aventura de un modo muy natural, para que no pudiera dudarse de su relación. Conchita, a los primeros fuegos que hicieron las baterías, había caído desmayada en la parroquia. Un extranjero la vio casualmente, la separó de aquel sitio y la recomendó al cuidado de un anciano respetable. La buena señora observaba, sin embargo, que desde aquel día funesto, el carácter de su hija había tomado un aspecto melancólico. Suspiraba la niña involuntariamente. La música, que tenía para ella tanto encanto, participaba al parecer de sus afecciones. La vihuela en sus manos solo producía una lánguida, aunque tierna y patética melodía. Frecuentemente lloraba, tenía sueños funestos. Pura y angelical criatura. Pasaron los días venturosos. Muy pronto ha sido borrado su nombre del libro de la felicidad. ¿Por qué ocultarse de mí? ¿Por qué huir de mí? ¿Por qué esquivar el reconocimiento de toda mi familia? ¡Ay! ¿Por qué no corresponder a mis tiernos y profundos sentimientos, a mi amor vehemente? Exclamaba a menudo en sus soliloquios la inconsolable niña. Transcurrían los días, los meses y los años. El generoso desconocido aún no se presenta. Aún no viene a cumplir su solemne promesa de volver a verla. Ingrato, ha olvidado sin duda que Conchita lo ama, que sin él no puede ser feliz, que sus miradas han dejado caer gota a gota en lo más íntimo del apasionado corazón de aquel ángel de candor y pureza un letal veneno, una ponzoñosa mortífera que circula con violencia por sus venas y que va gradualmente destruyendo el principio de la vida. Habrá marchado lejos de su víctima. Aquellos primeros impulsos de amor serían pasajeros, sus emociones fugaces. ¿Acaso otra mujer más venturosa poseerá su corazón y experimentará el inefable deleite de ser amada? El mundo, la sociedad, los placeres, ¿qué eran para Conchita? Un tormento insufrible. Las caricias de su afligida madre, el benévolo afecto de sus parientes y amigos, solo le inspiraban a veces tristeza, fastidio y displicencia a veces. Era ya taciturna, reservada y melancólica. La vehemencia de su pasión influía profundamente su carácter y modo de vivir. Era preciso pensar seriamente en la extirpación de aquel principio destructor. La señora de Mantilla, para quien los motivos de la situación presente de su hija eran un misterio, concibió el proyecto de unirla con un primo suyo, joven apreciable, bien recibido en la sociedad por finos modales, brillante educación, porte elegante y atractivo en su figura. Don Fernando García Gutiérrez amaba con entusiasmo a su prima. Por todas partes la seguía y no malograba ocasión de manifestarle el tierno y dulce cariño que le profesaba. Constantemente, dedicado a obsequiarla, le facilitaba distracciones, la hacía salir a paseo, tocaba dulcemente el salterio para acompañarla, formaba bailes caseros,
atraía a sus amigos a la tertulia de su tía y hacía finalmente cuanto era posible para dulcificar las amarguras de Conchita, que le hacían padecer tanto como a ella. Ignorante, sin embargo, de la causa oculta de los pesares de su prima, concibió a la vez el mismo proyecto que su tía. He aquí que las dos personas que más amaban a Conchita y se interesaban en su suerte se ponían de acuerdo para alejar de ella toda esperanza de felicidad y ventura. «Hija mía querida», la dijo una vez su madre, «yo sufro tanto como tú misma, y acaso más, al considerar el estado de tristeza en que te veo y el abatimiento que te agobia. Yo moriría de pena, sucumbiría a mi dolor si no hallase un medio de hacerte feliz y venturosa. Tienes razón, hija mía, la timidez, la inocencia te han de haber hecho padecer mucho en aquel ominoso día en que los filibusteros tomaron la villa. Pero ya ha transcurrido mucho tiempo y es preciso hacer un esfuerzo. Tú, que has nacido para delicia y contento de tu afligida madre, para el honor de tu casa y familia, ¿habías de rehusarme un consuelo? No, no quiero creerlo. Tu primo don Fernando te ama con pasión. Él posee las más brillantes cualidades, ofrece unir tu suerte a la suya y quiere ser tu esposo. ¡Qué felicidad se te prepara, hija mía! Solo deseo oír de tu boca que sientes en este enlace la misma satisfacción que tu madre. Un rayo, desprendido impetuosa y súbitamente de las nubes electrizadas, y que destruyendo vorazmente cuantos obstáculos encontrase en su rápida carrera, hubiese caído a los pies de Conchita, no le causara tanto horror y espanto como la extraña proposición de su madre. En ese inesperado momento, se corría el telón que ocultaba hasta allá su vista un horrible escenario. Escenas pavorosas que la petrificaron, deteniendo en sus venas el curso de la sangre. Entonces, conoció lo crítico de su posición, el lastimoso estado de su espíritu y entrevió un porvenir funesto. Hasta entonces, no se le había ocurrido el que llegase un caso como el presente, y entregada del todo a sus pensamientos, consagrada exclusivamente a su amante desconocido, solo vivía por él y para él. Jamás la idea de darle un rival se había presentado a su corazón, pues que habría creído ofender al único objeto que amaba, que adoraba con entusiasmo exaltado. «Madre mía», exclamó, «no, no puede ser, es imposible. Yo estimo, aprecio finitamente a mi primo don Fernando, mas todavía agradezco con toda mi alma la señalada distinción que hace de mí y la oferta de su mano. Pero yo no puedo ser su esposa. Esto es absolutamente imposible». Atónita, la señora de mantilla y horrorizada enmudece al escuchar la respuesta de su hija. Anegada, en lágrimas, se retira de aquel sitio y va a encerrarse en su estancia, sumergida en un piélago de penas, conjeturas y extraños pensamientos. Conchita, sin embargo, conoció desde luego la imprudencia de su conducta y se arrepintió de ella, pero era ya tarde. Su secreto había dejado de serlo, y abandonándose a una pasión como la suya, a una pasión casi delirante, había herido el corazón de su buena madre y hecho su situación más comprometida. ¿Cómo? En efecto, revelar con todas sus circunstancias aquel misterio que debía sepultar en lo más recóndito de su corazón. ¿Cómo justificarse a los ojos de su familia de una pasión tan extravagante? ¿Qué seguridad tenía para creer que fuese amada? Al contrario, la prolongada ausencia de aquel extranjero ¿no le estaba probando que él era una mujer indiferente? Y, sobre todo, ¿quién era este extranjero desconocido? ¿Cuál su patria y familia? ¿Cuáles sus medios y relaciones? ¿Y era casado? ¿Y si no era digno de ella? Entregada Conchita a sola una esperanza, a la cual se oponían todas las posibilidades, jamás había fijado su consideración sobre todos esos particulares.
nunca había creído que fuese necesario pensar seriamente en el asunto. Sin mundo, tan joven, sin ninguna experiencia, no meditaba sino en el caro objeto de su idolatría. Alguna vez, no obstante, se preguntaba a sí misma, ¿por qué le faltaría valor para explicarse con una madre que tanto la amaba? «Ay, seguramente en este amor», decía entonces, «alguna cosa de horrible, alguna cosa irregular, pues que siento tanta repugnancia. ¿Estaré en el camino de la perdición? ¡Santo Dios!», exclamaba, y volvía a sus recuerdos con una impetuosidad más fuerte y exaltada. La discreta señora guardó un profundo silencio sobre la ocurrencia, contentándose con aconsejar a su hija y llevarla por el buen sendero. Permitió a don Fernando que siguiera obsequiando a la niña, prohibiéndole, no obstante, que le hablase de matrimonio, porque aún no lo consideraba conveniente, juzgando mejor diferirlo para más adelante. Costó mucho al apasionado primo obedecer los preceptos de la señora de Mantilla, pero respetando sus motivos, solo se dedicó a merecer el cariño de Conchita. Capítulo 2. El beodo. Pero estaba escrito en las inalterables páginas del libro eterno de los destinos que Conchita, nacida al parecer para la felicidad, sería sin embargo víctima de los más crudos pesares. A cada paso le esperaba un conflicto. Después de algún tiempo, entrevió don Fernando que su prima estaba agitada de una pasión amorosa, sin duda, pero en vano hacía esfuerzos por inspirar la confianza, a fin de que se descubriese con él. En vano observaba y meditaba profundamente sobre su conducta extraña. En vano hacía investigaciones y diligencias. Nada. Todo estaba envuelto en el misterio. Conocía a los de la villa, eran sus amigos, lo felicitaban por su próximo enlace. Todos al parecer participaban de una satisfacción que él, sin embargo, veía muy lejos. ¿Quién era, pues, su rival? ¿En dónde habitaba ese mortal venturoso que aquí le robaba el corazón de su prima? Conchita ama, no hay duda. ¿Y su amante? ¡Su amante! No vive seguramente en la villa, pues que no hubiera podido sustraerse de las pesquisas del enamorado joven. Era preciso buscarlo en otra parte. Así lo juró don Fernando. Una tarde en que estaban los dos primos entregados a la lectura de una de las obras recién publicadas de Cervantes, sintieron una algazara y gritería de muchachos en la calle. Era muy natural salir del balcón para imponerse de la causa de aquel alboroto. Un pobre hombre, inofensivo, venía a pasos lentos, pero irregulares, agobiado por la gritería de aquella turba. Costó mucho trabajo a don Fernando y a otras personas el calmar la tormenta. «Señor, es un brujo, es el pescador brujo», decían los muchachos. «No, hijos míos, es un infeliz, un beodo», replicaba don Fernando. El pescador fue abandonado. Durante esta ligera escena, Conchita tenía fijos los ojos sobre aquel hombre que le parecía haber visto en otra parte. Conforme fue aproximándose, crecía la emoción de la niña. Don Fernando estaba otra vez a su lado, cuando el beodo se echó boca arriba en el pretil del atrio de la parroquia, enfrente de Conchita, que estaba turbada y conmovida sin saber la causa. Pocos momentos después, el pescador con grave voz entonó una canción, aunque sencilla, tierna y patética. Al fin de la tercera estrofa, subió el tono y con pausado canto dijo: «Algún día, angelical criatura, algún día me veráis otra vez». «Sí», gritó Conchita. ¡He ahí su solemne promesa! ¡Vos estabais presente!» Y cayó desmayada en los brazos de su familia. Don Fernando, sin perder tiempo, bajó precipitadamente a detener a aquel hombre terrible,
aquel hombre cuyo canto produjera un extraordinario efecto. Diligencia vana, el pescador había desaparecido. He ahí su promesa. Vos estabais presente, repetía don Fernando, agobiado por la atormentadora pasión de los celos. Sí, no hay duda, exclamaba. Conchita ama a un hombre que ha prometido volver a verla, que ha herido su corazón, y ese viejo ha presenciado la escena. Ha sido testigo de mi desgracia. Angelical criatura. Oh, sí, Conchita es un ángel, es un ser divino, pero ama. ¿A quién? Esto es desesperante. Vuela don Fernando a su casa. Toma uno de sus mejores caballos sin avisar a ninguno de su familia. Sin despedirse de su tía, sale presuroso para el camino de Jampólol. Un pensamiento, un recuerdo se le ha presentado de repente. El día en que los filibusteros tomaron la villa y le dieron saco. Conchita cayó desmayada en la parroquia. Sí, un extranjero la vio por casualidad. La separó de aquel sitio y la recomendó al cuidado de un anciano respetable. ¡Santo Dios! Todo lo ha descubierto. Conchita, desde aquel día terrible, está abatida y triste, no hay duda. El extranjero es su amante. Es el que ofreció volver a verla. El anciano respetable es el miserable beodo, que con canto infernal ha hecho tan profunda impresión en el alma tierna de su prima. Fray Juan Benavente era en aquel año definidor en su religión, y por su oficio tenía la obligación de morar en el convento grande de la ciudad de Mérida. Una noche, poco después del toque de las oraciones, se presentó en la portería un hombre embozado, manifestando deseos de hablar inmediatamente al padre definidor. Fue introducido desde luego en su celda, y quedados los dos a solas, el recién venido se quitó una careta. ¿Tú aquí?, exclamó entre colérico y azorado el buen religioso. Sí, reverendo, y solo vuestra paternidad tiene el privilegio de hablarme de esa manera. He venido exclusivamente a exigir de vuestra paternidad el cumplimiento de una solemne promesa. No tenías necesidad de recordarme una obligación que contraje. A decir verdad, con alguna imprudencia. Diego, o el mulato como me llaman cobardemente sus mandrias, que no pueden mirarme a cara, se fía mucho de la promesa del padre Benavente. No tienes más que decir. Dios te ayude, dijo el religioso, echando su bendición al pirata que salía de la celda, cuando a su vez entraba sin aliento don Fernando García Gutiérrez, que aún llegaba de Campeche. «Padre mío», dijo don Fernando arrojándose a los brazos del religioso, «yo amo, adoro a Conchita, ella ama, adora a otro. ¿Quién es este? Por piedad, aquel extranjero que la alejó de la parroquia, que la encargó un anciano. ¿Quién es? ¿En dónde está? Quiero verle, quiero conocer a este rival aborrecible, a este ser misterioso que me ha hecho desgraciado. ¿Cómo se llama? Vos lo sabéis, padre mío. Estoy desesperado, delirante, mientras no me deis una respuesta satisfactoria. Yo si pudiera verlo, yo lo conocería a primera vista al escuchar su voz». Entretanto, que el religioso en medio de aquel conflicto hacía esfuerzos para tranquilizar a don Fernando, Diego el mulato entró por segunda vez en la celda y besó con respeto la mano del padre, extendiendo la suya con expresivo saludo de despedida a don Fernando. «Tu rival, hijo mío», dijo el padre Benavente, luego que se hubo tranquilizado un tanto al enamorado joven. «¿Tu rival? Me asombras con tus exclamaciones, con tus desconcertadas palabras. ¿Sería posible?» «Sí, padre mío. Sí, Conchita ama con delirio a un desconocido, a un hombre envuelto en un disfraz que aún no puedo arrancar. Si vos no me ayudáis en tan importante empresa, solo vos conocéis sin duda alguna a ese hombre. Un pescador, el pescador brujo de la playa de San Román, fingiéndose ebrio, ha cantado ciertas palabras antier frente a la casa de mi tía. Conchita ha reconocido a aquel malvado, ha comprendido el sentido de la canción y se ha desmayado. No hay remedio, el extranjero es del que hablasteis al traer a Conchita, es su amante. El pescador,
el anciano cuyo cuidado fue recomendada y el testigo de esa promesa fatal, de ese juramento sacrílego de amor. Por Dios, Padre mío, ¿cómo se llama ese extranjero? ¿Quién es? ¿En dónde está?, repetía a menudo el desdichado caballero. El religioso hizo cuanto pudo para calmar la impetuosidad, la ardiente exaltación de su huésped. Impaciente, don Fernando por volver a Campeche y continuar sus pesquisas, venido el día se despidió de fray Juan Benavente, que no tuvo a bien hacer la explicación que se le pedía. Graves motivos tendría para no verificarlo. Capítulo 3. El 14 de septiembre, en el año de 1636. El vecindario de Campeche estaba haciendo sus preparativos para un día solemne, para el 14 de septiembre. Las señoritas arreglaban sus ricos vestidos de tafetán chapeados de oro. Briosos caballos saldrán a lucir su arrogancia, que será domada por bizarros jóvenes. El melancólico don Fernando se presentó con un traje de luto. Acompañaba a su prima en el santuario. Comienza la solemnidad. Grupo de marineros entran y salen. Junto a un confesionario, cerca de Conchita, está en pie cierto personaje. ¡Silencio! Seríamos perdidos si nos observasen. Aún hablaba el desconocido cuando se aproximó don Fernando. Su prima estaba agitada. Pura y angelical criatura. Vuelvo a verla, pero no será la última vez. Aún no puedo. Todo lo ha comprendido Conchita. El vigilante primo ha descubierto por fin a su rival. Ya no le cabe duda en el asunto. La niña estaba tan profundamente conmovida que necesitaba de auxilio, y don Fernando vio salir al desconocido sin poder seguirle. Mas luego que logró desembarazarse de aquel cuidado, se dirige precipitadamente a la choza del pescador de la playa. Un punto negro vagaba en el horizonte, sobre las inquietas ondas. Eran Diego el mulato y su padre, que se encaminaban en un bote hacia un navío que los esperaba fuera del puerto. Tercera parte. Capítulo 1. El incendio. Dos hombres, el uno de avanzada edad, joven el otro, caminaban con lentos pasos por la playa de San Román, el día mismo de la fiesta. El anciano, extendido el brazo, recorría el semicírculo del horizonte que forma el mar. Parecía que hablaba de una materia importante, según la vehemencia de sus ademanes y el interés con que fijaba la atención del joven. De repente, lanza un grito de alegría, se convierte a la multitud que vaga aún en la plaza. «¡Helo allí!», exclama, y todos se prosternan con unción, dirigiendo sus plegarias al cielo. Allá a lo lejos se distinguía un barco que a toda vela cruzaba sobre el puerto de Campeche. El Vengador, bergantín de 12 cañones que mandaba Diego el mulato, recibió entonces los honores que las gentes sencillas de aquel siglo creían tributar a aquel barco, que condujo al señor de San Román a las felices playas de Campeche, y que según una tradición popular se presentaba enfrente del puerto cada día 14 de septiembre. El bergantín, que con tal alborozo era saludado, traía, sin embargo, el luto y la desolación para los pacíficos vecinos de la villa. Diego el mulato, en aquel fatal momento que se le había de antemano designado, rompía el nema de una orden superior, cuyo contenido ignoraba. Sabía únicamente que debía abrirlo en aquel día, en aquella hora y sobre aquella altura. El pliego encerraba varias instrucciones que el pirata leyó para sí. El rostro encendido o pálido, alternativamente, en actitud de un hombre que sufre de su interior la lucha de diversas pasiones que se disputan el imperio del corazón. Diego el mulato caminaba popa a proa, con desconcertados e irregulares pasos. Frecuentemente fijaba sus penetrantes miradas sobre la inquieta llanura. A veces giraba en torno sus centelleantes ojos, como para contar el número de hombres de que podía disponer en un lance crítico y comprometido.
y a veces quedaba como en estado de profunda cavilación y abatimiento, apoyado junto al mástil de proa, cruzado los pies, con aire de tranquila indiferencia, sobre un gran rollo de guindaleza, se veía al pescador envuelto en una chaqueta enorme, color de grana, fumando su pipa y echando bocanadas de humo espeso. Contemplaba con admirable sangre fría cuánto pasaba en derredor suyo, y la agitación del pirata la observaba casi con desprecio. Diego el mulato debía tomar un partido definitivo. ¿Querría, padre mío, escuchar a su hijo un momento, en parte en que su conversación no pueda ser oída?, preguntó el pirata al pescador, deteniéndose de repente a su lado. Un rasgo de impaciencia o de indignación se observó en aquel momento sobre la fría y monótona fisonomía del anciano. Vacilará sin duda, pero el aire deprecativo del pirata y su acento respetuoso le hicieron extender el brazo y apoyarse en el de su hijo. Un momento después estaban encerrados en la cámara del buque. Diego el mulato presentó a su padre el misterioso pliego, que el pescador recorrió con la vista. «¿Y bien?», exclamó entonces. «Puede caber aquí una deliberación. Pero ¿y ella, padre mío? Ella correrá la suerte de los demás. Y si ya hubiere tocado la raya ominosa que la prefijó el destino, morirá sin duda como los otros. ¿Quién puede evitar el cumplimiento de los horribles decretos del hado funesto? Eres tú, por ventura, débil y cobarde criatura, el que osaría contrarrestar su influencia. No me he sometido yo mismo a sufrir sus rigores, aun cuando me han venido por tu mano. No me compeliste a ingerirme en los asuntos tuyos y de esa mujer. No he perdido mi tranquilidad, abandonando mi choza y albergue que había elegido para pasar los últimos años de mi vida agitada y violenta. Pues bien, muera si es preciso. Yo, hijo mío, la compadezco. Es tan bella y tan interesante. Te ama con tal vehemencia. Sin embargo, ¿por qué hemos de perder toda esperanza? ¿Ella acaso podrá librarse? Sí, exclamó el pirata. Yo la salvaré. Vigilaré en torno suyo, la seguiré con la vista a todas partes. Me arrojaré en medio de los peligros y pereceré con ella. Si esa fatalidad la ha condenado a la muerte, ya lo veo todo. Mi amor puede conciliarse bien con mis deberes. Incendiaré la villa y salvaré a Conchita. No hablemos más. Oíd mis instrucciones y obremos de acuerdo». Diego el mulato y Giovanni Strazza, que así se llamaba el pescador, se engolfaron en una profunda discusión. Conchita, de vuelta a su casa, había seriamente alarmado a su familia. Ya su pasión tocaba en delirio y su primo don Fernando estaba entregado a los desesperantes extremos de la rabia y el dolor. Un desconocido, un extranjero tal vez, un filibustero, le ha arrebatado toda su esperanza, toda su ventura y felicidad. Lo ha visto, lo ha oído, y no ha podido hablarle, no ha podido arrancarle el corazón, ni hacerle echar el alma entre borbotones de sangre. Aún vive tan odioso rival. «Madre mía», dijo en un arrebato de furor a la inconsolable señora de mantilla, «juro en el nombre de Dios vivo, atravesar el pecho del villano infame que así ha venido a perturbar nuestro reposo y felicidad. Y sabe el cielo que yo cumpliré mi solemne juramento, aunque para el efecto necesitará del auxilio del hombre más abominable y criminal, del mismo Diego el mulato». La madre de Conchita solo contestaba con suspiros y sollozos, lo que redoblaba más el dolor del indignadísimo primo, que en un momento de imprudencia había revelado la misteriosa entrevista de la iglesia. Vino la noche. Poco a poco fueron disolviéndose los grupos de Plaza de San Román. Los remeros emprenden su regreso a los pueblos. Cesa el bullicio. Las luces de las casas van extinguiéndose. Reina en la villa el más profundo y sombrío silencio.
y todos los vecinos se han entregado tranquilamente en los brazos de Morfeo. Solo en casa de Conchita se velaba al lado suyo. Son las 11:30 de la noche. En este fatal momento, las estrellas pierden su brillo y resplandor. Una cerrazón negra ha sustituido al subido azul del cielo, y la villa con sus playas, con sus colinas, con sus barcos, con sus torres y miradores, parece sumergida en un negro y espantoso caos. 2 lanchones se aproximan entonces con precaución a la playa de Campeche. Uno se dirige a Barlovento y otro a Sotavento de la villa. Al sonar la medianoche, reluce en la torre de la parroquia un brillo pasajero, como el que producen un reverbero encendido y apagado al instante. Un fogonazo salido del mar, acompañado de una grave detonación de artillería, correspondió a la señal de la torre, acordada sin duda de antemano. ¡A las armas!, gritó inmediatamente el arcabucero que hacía su cuarto de centinela en las casas reales. ¡A las armas, que el enemigo está enfrente de la villa! 5 minutos después, una pequeña batería colocada a la lengua del mar, donde hoy está el baluarte de San Carlos, hacía un fuego vivísimo de bala, palanqueta y metralla, aunque la profunda oscuridad no permitía distinguir los objetos, siendo por tanto incierta la puntería. Toda la villa se pone en movimiento. La consternación se ha difundido rápidamente. El pavor se ha apoderado de las almas pusilánimes, porque recuerdan aún las trágicas y sangrientas escenas del 12 de agosto de 1633. Nadie se atreve a pronunciar el ominoso nombre de Diego el Mulato, por temor a cerciorarse de una espantosa realidad, de su presencia en Campeche. Todos se apiñan en un solo punto y esperan el resultado de la jornada que se prepara. El teniente general, los alcaldes y capitanes a guerra están tomando sus medidas de defensa, pero sin embargo, no pueden sistemarla debidamente, porque el enemigo es desconocido y no ha hecho sino un tiro desde el mar. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!, gritaron a un tiempo 1000 voces diferentes, y todos convienen en sus miradas al barrio de San Román, de cuyo centro se eleva en aquel momento una espesa y enorme columna de humo negro. Nacer, crecer, elevarse hasta el firmamento, fijar sus bases en el abismo y quedar sembrada de rojas y devoradoras llamas. Todo fue obra de tan pocos segundos que antes de correr a impedir su rápida progresión, medio arrabal ya era presa de la impetuosa voracidad de aquel soberbio e indomable elemento. ¡Fuego! ¡Fuego por San Francisco! Y ya el barrio de San Francisco presentaba el mismo espectáculo que el de San Román. ¡Fuego! ¡Fuego por Guadalupe! ¡Fuego por Santa Ana! ¡Oh, santo Dios! ¿Quién podrá explicar la angustia y el dolor de los campechanos en aquella horrible noche? ¿Quién podrá pintar el cuadro espantoso que ofrecía la villa a las 2:30 de la mañana? El fuego se había propagado como fluido eléctrico, y la villa parecía sumergida en océano de llamas, de humo y de cenizas. Para que se hiciese más pavorosa aquella desesperada posición, apenas intentaron los vecinos fugarse por medio de barcos y canoas por la mar, cuando el vengador, el terrible bajel pirata, comenzó un fuego vivísimo y sostenido contra la villa, arrojando sobre ella frascos de azufre, bala roja y metralla. Todo es ya confusión en Campeche. Solo se oye el bramido del fuego, el ruido estrepitoso de los edificios que se desploman, el estallido del cañón enemigo, los elementos, sollozos y plegarias de todos sin distinción. Ya esperan ver lucir la espada enemiga sobre sus cabezas para sucumbir humildemente a sus primeros golpes. Nadie piensa ya en una inútil defensa, ni de las personas, ni de los edificios. Diego el Mulato, como el ángel exterminador del misterioso libro del Apocalipsis, contemplaba aquella horrible, a la vez que sublime y sorprendente, escena de destrucción desde la torre de la parroquia, solo y alejado de los suyos, con los brazos cruzados sobre el pecho, sacado un pie para adelante y medio apoyado el cuerpo sobre el otro,
observaba con salvaje serenidad esta obra atroz de sus inicuas y sanguinarias manos. Un rasgo equívoco de placer o de amarga ironía brillaba en su fisonomía tan hermosa como siniestra. Su figura gallarda y aterradora ofrecería la imagen del arcángel maldito, bello y soberbio, cuando se preparaba a luchar hasta contra Dios mismo. Aunque alguna vez requería la espada, se afirmaba en el cinto sus puñales y pistolas. No manifestaba intención de hacer uso de sus armas, siendo tan viva como la luz del mediodía, la que despedía el incendio general. Nada de cuanto ocurría se escapaba de sus penetrantes miradas, que fijaba a menudo sobre la casa de la señora Mantilla, en que encerraba el objeto caro de sus más puras ilusiones. Las casas del centro estaban libres aún por la poca fuerza del viento de tierra que soplaba. Muchas familias, entre ellas la de Conchita, habían adoptado el partido de permanecer dentro de sus casas hasta que no hubiese otro recurso que salir de ellas, temiendo alguna emboscada de los enemigos. Y además, las balas y metrallas que arrojaba el buque pirata eran un nuevo motivo para guardar esta posición bastante peligrosa. De repente, por la acción de una bala roja, se enciende la casa del factor Pedro Cedeño, en que se conserva un considerable depósito de pólvora, y sin dar lugar a nada, vuela con espantosa explosión el edificio y comunica el fuego con impetuosa voracidad a todas las casas inmediatas. Por patios, puertas y balcones se introduce en la de la señora de Mantilla, y antes que pudiese ser socorrida, ya estaba hecha presa en llamas, a cuyo poder nada se resiste. Todo desaparece y se convierte en pavesas. Mientras más de 400 personas a cuya cabeza se veía el impávido joven don Fernando García Gutiérrez hacían vanos e inútiles esfuerzos por penetrar en el interior de la casa y librar a la señora de Mantilla, a Conchita y a un hermanito suyo, únicas personas que no pudieron escapar a la primera explosión. Un extranjero se presenta, rompe en medio de la multitud y sin detenerse en ningún peligro, penetra y se abalanza dejando sorprendidos a todos. Pocos momentos después trae en sus brazos a Conchita y al niño, y cuando al parecer ya era imposible salvar a la desventurada señora, hiende nuevamente la formidable barrera que le oponen las llamas y el humo y los escombros, y casi sofocado, la saca indemne, aunque desmayada y sin sentido. Madre e hijos yacen tendidos en una tarima de la parroquia, y allí les prodigan toda clase de auxilios. Pasados aquellos primeros momentos, don Fernando fija atentamente sus escudriñadoras miradas sobre Diego el mulato. El pirata no tiene a bien sufrir semejante examen, y con tono brusco y altanero manda a todos a retirarse de aquel sitio. «Vuestras casas son presa del fuego, vuestros intereses se pierden, vuestras familias perecen y estáis como gallinas aquí», exclamó con evidentes señales de cólera y furor. «¿Y quién es?», repuso don Fernando, «el insolente que así se atreve a insultarnos». «¿Quién?». Y en aquel momento el pirata llevó a sus labios un pequeño instrumento de marfil a modo de corneta, del cual salió un sonido agudísimo que dejó aturdidos a todos los circunstantes y continuó. «¿Preguntabais quién soy? ¿No me conocéis? Soy vuestro rival. Soy Diego el mulato. ¿Me conocéis ahora?». Y ya en sus manos relucía el acero. Capítulo 2. El rapto. Un grito de pavor y sorpresa lanzó a la multitud al oír el abominable nombre de Diego el mulato. Aterrados, cuantos se hallaban reunidos en el atrio de la parroquia, salieron precipitadamente por distintas direcciones, huyendo hasta de la sombra del pirata feroz, que con ojo duro y siniestro desafiaba a su rival. Don Fernando, petrificado de horror por aquel misterio que se le descubre por primera vez, queda por el momento en absoluta inacción. ¿Cómo? Conchita, hija de tan nobles padres, la primera belleza de Campeche, la joya más preciada de su familia, ama a Diego el mulato, de tan baja ralea, asesino de su padre,
a un criminal antropófago, al hombre más feroz y brutal? ¿Desde cuándo han podido mezclarse los tigres con los corderos, las palomas con las serpientes? La angelical Conchita se ha humillado de tal manera. La angelical Conchita se ha humillado de tal manera. Se ha embelecido hasta el extremo de amar con tanto entusiasmo a Diego el mulato, que por las costas de Yucatán ha dejado un rastro de sangre. ¿A Diego el mulato? ¡Santo Dios! He aquí un misterio espantoso. ¡Tú, mi rival infame! ¡Tú, el amante de Conchita!, gritó, arrebatado de furor el noble caballero, apenas hubo vuelto en sí de la sorpresa que le causó el descaro y atrevimiento de su adversario, quien sin embargo acaba de descubrir una amarga verdad, una verdad que debiera quedar para siempre sepultada en el abismo. ¿Tú, mi rival? Y aún no te ha arrancado el alma. ¡Defiéndete! ¡Miserable! ¿Quieres pues morir?, replicó el pirata. Pues bien, ¡muere! A los pocos segundos, la cabeza de don Fernando había rodado los 8 escalones del atrio de la parroquia. Tarde llegó el capitán Rodríguez, que para libertar al infortunado joven había acudido al sitio del combate con 300 hombres escogidos que acababan de jurar morir o vencer a los infames y forajidos invasores de la pacífica villa. Resueltos a vender cara sus vidas, se lanzaron sobre la plaza. Mas qué horror. Las hermosas y seductoras facciones de don Fernando, cubiertas de polvo y sangre, se ofrecen a su vista. Acometen a la vez sobre el pirata, que se defiende como un león, dejando muertos o heridos a los que tiene más cerca. Ya sus fuerzas le iban abandonando, cuando vuelta en sí Conchita de su desmayo se sienta, dirige la vista en torno y, como ya había aclarado suficientemente el día, mira a su amante acometido por sus enemigos, vuela a abrazarse con él, y llena de indignación y de amor se dirige a los campechanos con un apóstrofe, extraviado y delirante. Por no herirla, se interrumpe un momento el combate, de cuyo intervalo se aprovecha el capitán Rodríguez para mostrarle la cabeza y el tronco de su primo. ¡Ay de mí! ¿Quién ha sido su asesino?, pregunta la infeliz niña. ¡Diego el mulato!, respondieron 100 voces. Siempre Diego el mulato. Y encarándose al pirata, le ruega abnegada en lágrimas que venga su familia de Diego el mulato, y vuelve a desmayarse profundamente, notándose sin embargo en sus mejillas ligero baño de carmín y leve sonrisa en sus labios, síntomas todos de una fiebre que va a hacerla delirar más, que va a entregarla impunemente en los brazos de su amante feroz. Pasaba aún esta escena cuando se presentan en la plaza 150 filibusteros que habían acudido a la señal hecha por su caudillo. En medio del incendio, de la muerte y de la devastación, se traba una feroz y obstinada lucha. La desesperación ha sacado a los campechanos de su anterior abatimiento, y en aquel día horrible hacen prodigios de valor contra sus enemigos. Serían las 9 de la mañana del día 15 de septiembre, cuando empezó a soplar un norte deshecho, acompañado de una lluvia fuerte y copiosa. El fuego ya va a extinguirse, y este accidente da nuevos bríos a los de la villa. Los filibusteros toman la defensiva, encerrándose en la parroquia. Allí son atacados con furor, y Diego el mulato conoce entonces que no hay esperanza de salvarse, sino haciendo un costoso sacrificio. El resultado no era seguro, pero no quedaba otro arbitrio. Sale repentinamente, llevando en sus brazos a Conchita, manda hacer una carga al arma blanca y comienza a batirse en retirada. Llega, por fin, al embarcadero. Se mete en las lanchas con 52 hombres que le quedaban, y para desprenderse de la playa consume sus esfuerzos, su gente y mucho tiempo. Se hace a la vela, se lleva a Conchita en presencia de los campechanos, lucha el pirata contra los elementos,
contra el furor de sus enemigos, contra sus sentimientos mismos. Se va alejando del puerto, pero el mar se ensoberbece, el viento brama con furia. Parece imposible perseguirlo. Capítulo 3. El naufragio. El húmedo norte, desencadenándose con fuerza, había obscurecido el horizonte, impidiendo de este modo que la tripulación del Vengador observase los fatigosos afanes de las lanchas que se dirigían a él. En vano, Diego el mulato tremola una bandera blanca para llamar la atención de su gente. En vano, lanzando una voz estentórea, procura hacerse escuchar, ya que los tupidos celajes y el espesor de la lluvia impiden el ser observado. En vano, vomitando denuestos y juramentos, quería buscar en ellos débil e inútil recurso, lo que los medios más naturales no podían ofrecer. Todo era ineficaz. El piloto, siguiendo puntualmente las instrucciones que tenía, queriendo evitar la casi segura pérdida del bergantín si permanecía en las inmediaciones de la playa, se había hecho a la vela y tomaba la vuelta de fuera, desde que las primeras ventolinas del norte le hicieron palpable la cercanía del peligro. En tan angustiadas circunstancias zozobra una de las lanchas que gobernaba el pescador y, chocándose contra la otra, se hace 1000 pedazos. Ningún auxilio puede dársele y en un minuto hasta los restos habían desaparecido a lo lejos. De cuando en cuando, un infeliz que luchaba con la muerte asomaba por entre las ondas una mano, un pie o la cabeza, arrojando por la boca torrentes de agua salada. Después, solo queda de los infelices náufragos un recuerdo aterrador. La tímida y apasionada Virgen tiene a la vista todos los peligros y horrores que la cercan. Está abrazada de su amante con toda su fuerza. La lluvia y los golpes del mar la han bañado, y su hermosa y rubia cabellera está penetrada de agua. El vestido se le ha pegado a las carnes. No llora, pero el subido azul de sus ojos tiene una especie de brillo indefinible. No se acuerda de nada, no sabe lo que le pasa, no puede comprender su posición, ni es mucho lo que se empeña en averiguar los motivos de ella. Aunque por todas partes ve la muerte, está al lado de su amante, de su libertador, y sobre todo, se ha alejado de Diego el mulato, cuyo solo nombre la hiela de terror y espanto. Diego el mulato resuelve en fin volver a tierra, a pesar de que sabe el resultado que puede traerle una medida tan desesperada. Dirige una mirada de fuego a Conchita, y la niña, ¡ay!, se ha sentido arrebatada en una región desconocida. En los umbrales de la eternidad, los espíritus infernales la van a iniciar en sus misterios. «¡Tú eres mi esposa!», exclamó el pirata. ¡Sí! ¡Hasta la muerte!, repuso Conchita. Iba a consumarse un crimen. Diego el mulato iba a poner un sello a su brutalidad voluptuosa y salvaje, pero el cielo, que protege al candor y la inocencia, lo impidió. En aquel momento crítico, observa el pirata una barca que han tripulado los de la villa. En ella viene la juventud más resuelta de Campeche a impedir el rapto de Conchita, y se prepara un choque espantoso. El furor del mar había llegado al último grado. Montañas inmensas de agua formaban en torno cordilleras eternas y sin límites. En aquel ensoberbecido espacio flotan 2 átomos, la lancha y la barca. Veíase una ola enorgullecida lanzarse sobre otro asiento, formarse de todas ellas, dilatarse hasta un término prodigioso, hacerse una masa gigantesca y colosal, venir rugiendo con la velocidad de un rayo, chocarse contra las 2 pequeñas embarcaciones, estremecerlas y hacerlas crujir con un ruido semejante al último roncar del moribundo. En medio de la furia combinada del viento y del mar, se encuentran los 2 esquifes y se chocan. Más pequeño el que manejaba Diego el mulato. Zozobra y se hace pedazos.
Los dos amantes se sostienen apenas sobre la rota quilla. 10 hombres diestros y atrevidos se arrojan sobre el formidable elemento para salvar a Conchita. ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Dejadme, malvados! Gritaba la infortunada joven. ¡Dejadme morir con mi amante! Ya casi se anegaba. ¡Conchita, ven! ¡Toma un cable, ven por Dios! Apenas se ha escapado de las manos del pirata, cuando la arrebatan y en un momento está dentro de la embarcación. Diego el mulato logra introducirse igualmente y se traba una lid sangrienta en la pequeña cubierta sobre la cual corren ríos de sangre y agua salada. Su brazo es terrible, pero ya está perdiendo el vigor. ¡Por piedad!, decía Conchita. ¡Bárbaros, dejadme morir con él! ¿Cómo?, gritó la voz de un hermano de su padre. ¿Quieres morir con Diego el mulato? ¿Diego el mulato? ¡Ay de mí! ¿A dónde huiré? ¿A dónde podré huir?, exclamó la niña. El pirata se arrojó al mar y pronto quedó sumergido entre las ondas. Capítulo 4. Conclusión. Don Sancho Fernández de Angulo y Sandoval, capitán general de estas provincias, se hallaba en Campeche, por el mes de marzo de 1676, convidado por los religiosos de San Juan de Dios para que concurriese a la función de su santo patriarca. Fue enseguida a visitar a los enfermos, a quienes socorrió generosamente. Saliendo de la enfermería de las mujeres, se presentó a sus ojos un espectro, una anciana sucia, rota y desgreñada. Al extender la mano el capitán general para darle una limosna, hizo la vieja un visaje horroroso y fue huyendo hasta encerrarse en una pieza oscura, desde la cual gritaba: ¡No! ¡No! ¡Vos sois Diego el mulato! ¡Y quiero huir de vos, asesino detestable! ¿Quién es esa desventurada?, preguntó el jefe. Respondió el prior, una señora demente hace muchísimos años. Es doña Concepción Suárez de Mantilla. Y el religioso refirió la triste historia que saben nuestros lectores. La infeliz loca era Conchita. Esto fue La voz entre páginas de Justo Sierra O'Reilly, en su noveleta El filibustero.